y contentos y de saber que su resurrección garantiza nuestra victoria en esta tierra. Venció la muerte, venció el pecado, venció maldiciones, quebró enfermedades y resucitó glorioso sobre la tierra. Una nueva vida, diga conmigo, una nueva vida. Es lo que Jesús ganó para nosotros en la resurrección. Mi tema de hoy es apegado a la serie que hemos estado hablando sobre la gracia. El tema de hoy no sé si para usted sea popular, pero espero que usted salga aquí sabiendo que tiene victoria sobre lo que voy a predicar. La gracia domina el pecado. La gracia domina el pecado. El pecado no debe ser un término que a usted lo debe de asustar ni espantar. Y creo que todos cometemos pecado, porque el que diga que no ha cometido pecado, dice las escrituras que él es mentiroso. El pecado es parte de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Naturaleza pecaminosa que heredamos por Adán. La Biblia dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. También por la obediencia de un hombre entró la justicia. La iglesia, usted es el que toma la decisión de quién usted va a heredar. De Adán va a heredar una vida pecaminosa, llena de enfermedades, llena de tragedias, llena de maldiciones. O usted va a heredar la vida de Jesús, una vida en abundancia, una vida santa, una vida bendita, una vida sana, una vida próspera, porque eso vino a ganar Jesús para nosotros al momento de su resurrección. Amén. Entiendo que este tema es muy difícil que produzca aplausos, pero no puedo dejar de predicarlo, porque es algo que la iglesia debe de entender y comprender. ¿Estamos claros? Con Adán, desde Adán, después de la desobediencia de Adán, vemos el primer asesinato, el primer homicidio entre hermanos, a Caín matando a Abel. Vemos una generación que se levanta llena de maldad, donde la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, donde Dios escoge a Noé para preservar una generación y una sociedad, construyó un arca en representación de la iglesia. Es el diseño de Dios, la iglesia, el lugar donde se preserva una sociedad. Pero con Jesús vemos algo glorioso. Con Jesús vemos una resurrección gloriosa. Con Jesús vemos una vida abundante, y con Jesús vemos un Pentecostés. Si Jesús no hubiese venido, escuche bien esto, ningún profeta trajo un Pentecostés. ¿Me escuchó? Moisés no trajo un Pentecostés, Elías no trajo un Pentecostés, ningún profeta trajo un Pentecostés. Quien dio la apertura al Pentecostés fue la sangre derramada de Jesús sobre la tierra, de la cual ningún profeta pudo hacerlo. Ningún profeta calificaba para quitar el pecado del mundo. El Pentecostés fue el resultado de la vida de Jesús. Amén. Por eso, cuando cayó el Pentecostés, nadie estaba liderando aquella reunión. Todos estaban orando, todos estaban obedeciendo a lo que Jesús les dijo: nadie se mueva hasta que reciban el bautismo o el poder del Espíritu Santo. Todos estaban orando, unánime, dice que tenían todas las cosas en común, unánimes juntos. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Repita conmigo: hay una gracia que domina el pecado. Son 10 puntos, así que vamos a ir rápido. Abra su Biblia en Romanos 6:1. Romanos capítulo 6, verso 1, por favor. ¿Qué pues diremos? Hace esa pregunta Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo se hace esta pregunta, pero él mismo la responde: en ninguna manera. Diga conmigo: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
cómo vivimos aún en Él. Pablo está diciendo, porque parece ser que la gracia no solamente ahora se la está pervirtiendo, sino que siempre se la pervirtió desde cuando Pablo la trajo en revelación a nosotros. Y aún Pablo, siendo el pionero sobre la gracia de Dios, al revelarlo a los hombres, él mismo se da cuenta que muchos que habían recibido aquella gracia la estaban pervirtiendo y estaban diciendo, bueno, la gracia, dice la Biblia, o Pablo nos dijo que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, como yo quiero más gracia, tengo que abundar más en pecado. Eso es lo que se estaba predicando a espaldas de Pablo. Estaba diciendo, porque Pablo dijo que la gracia sobreabunda cuando abunda el pecado. Y todos querían la gracia de Dios, todos querían ser parte de la gracia de Dios. Y unos que otros comenzaron a decir, bueno, practica el pecado, porque mientras más abunda el pecado, más va a sobreabundar la gracia. Entonces la iglesia y muchos discípulos habían tomado el mensaje de Pablo y lo habían pervertido de acuerdo al corazón de ellos. Porque el mensaje podrá ser puro, pero son nuestros corazones que los pervierten. Yo puedo traer un mensaje puro, cualquier hombre de Dios puede traer un mensaje puro, apegado a los principios y al carácter de Dios, pero el corazón es el que lo termina pervirtiendo. Usted puede agarrar un mensaje para su conveniencia, para sus antojos, para sus deseos, o agarra el mensaje para usted ser transformado y ser cambiado. Pablo se da cuenta que estaban usando su mensaje para hacer un culto al pecado. Yo no estoy diciendo que aquel que peca va a estar excluido de la gracia de Dios, de ninguna manera. Sobreabunda la gracia sobre eso. Pero no es una licencia que mientras yo practique el pecado, sea un practicante del pecado, nunca me faltará la gracia. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Amén. Porque la escritura es claro que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Es una realidad que el pecado nos separa de su gloria. Es una realidad que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Es una realidad que el pecado nos lleva a escondernos de Dios. Es una realidad y esto es algo que no podemos ignorar. El pecado te lleva a esconderte de Dios. Y el pecado que cometió Adán y el pecado que hizo Adán, que lo llevó a esconderse de Dios, no fue adulterio, no fue fornicación. No es que se fumó una hoja de marihuana. Y no es que tuvo sexo con animales. El pecado que llevó al hombre a esconderse de Dios fue sencillamente su desobediencia. Es muy posible que usted no haya cometido un adulterio. Es muy posible que usted no haya fornicado o haya hecho alguno de los pecados escandalosos que se puedan uno imaginar. Y no por eso usted no puede decir, bueno, es que yo no peco como él. Si tú has desobedecido, has pecado. Y con la sencilla razón de vivir una vida desobediente, nos llevará a escondernos de Dios. Escondernos de sus demandas. Escondernos de sus exigencias. Escondernos de sus propósitos. Escondernos de su voluntad, escondernos de su amor, escondernos de su dirección, escondernos de su corrección. Tengo la pregunta, iglesia, ¿tú hoy vives escondido de Dios? ¿O venimos a la iglesia a sentarme? Solamente quiero sentarme, pero no quiero más involucrarme en la iglesia, no quiero meterme con la iglesia, yo solamente quiero ser un oyente. Estás escondido de Él. Pastor, no me llame a ningún liderazgo, no quiero responsabilidades, no quiero compromiso, solo quiero llegar a sentarme a la iglesia y más nada, irme a mi casa y eso es todo. Tú vives una vida escondida. Porque los discípulos de Jesús no se esconden de la cruz. Los discípulos de Jesús toman su cruz y están dispuestos a seguir a su Señor. Amén. Y los que toman la cruz lo hacen voluntariamente, porque se dieron cuenta que vivir con una cruz es mucho mejor que vivir sin ella. ¿Cómo me escuchó? Los discípulos se dieron cuenta que vivir con una cruz es mucho mejor que vivir sin ella, porque Jesús dijo: yo soy el único camino que los llevará al Padre. A lo mejor es un camino de sufrimiento. Pablo lo dijo:
Una leve tribulación, momentánea, aflicciones, sufrimiento, dolores, cárceles. Jesús la predicó. Pero Pablo dijo: yo prefiero vivir una vida sufriendo, sabiendo que entraré a la presencia de Dios, que una vida alegre yéndome para el infierno. Que una vida contenta, que una vida sin demanda, que una vida sin compromiso, que una vida sin responsabilidad, e irme para el infierno, haciendo mi voluntad y despegarme de su presencia. Los discípulos dicen: no, yo prefiero esta cruz, yo prefiero sufrir por Jesús, yo prefiero ser calumniado por Jesús, pero tendré mi galardón. Por eso los verdaderos discípulos no se avergüenzan de la cruz, no se avergüenzan de sus sufrimientos, no se avergüenzan de sus padecimientos, porque es el mejor camino que han tomado. Yo no me avergüenzo de lo que diga que pasar o sufrir o enfrentar por mi Señor. Prefiero esta vida que una sin ella. Porque Pablo dijo: es necesario que por medio de los sufrimientos entren al reino de los cielos. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a abundar en pecado? ¿Vamos a ser practicantes de pecado? Pablo dijo: no coordina con este mensaje, porque si Jesús murió matando, destruyendo, venciendo el pecado, y nosotros hemos muerto en él, ¿por qué viven aún pecando? Dice Pablo. Si él murió el pecado, nosotros murimos con él. Si él resucitó, nosotros resucitamos con él. Y él resucitó glorioso, poderoso, y esa vida nos espera a nosotros hasta que el varón perfecto sea desarrollado y establecido en nosotros. Ahora, este camino de perfección no entra a nuestras obras, es una obra del Espíritu de Dios. Pero allá apuntamos, para allá vamos, para allá nuestro destino, para allá nos proyectamos. Amén. Es muy evidente cómo se sigue pervirtiendo el mensaje de la gracia. Peca, no importa lo que hagas, sigue pecando, igual la gracia te acompañará, de ninguna manera. La gracia nos saca del pecado, no nos mantiene pecando. Voy a repetir: la gracia nos saca de la influencia del pecado, no nos mantiene pecando. Muchos han malinterpretado el mensaje de la gracia diciendo que mientras más una persona peque, más le da lugar a la manifestación de la gracia de Dios. Yo no estoy diciendo que alguien que pecó no puede recibir la manifestación de la gracia. Recibirá la manifestación de la gracia para no ser igual, pero no para mantenerse en pecado. Pablo nos asegura que por medio de la gracia que tendremos el dominio total sobre el pecado. Usted en su fuerza no podrá vencer el pecado. Usted en su habilidad, y no importa cuántos consejos usted reciba, usted nunca en su fuerza podrá vencer el pecado. He aprendido algo. No importa cuánto yo le digo a alguien que no peque, si él está decidido a pecar, lo va a hacer. Así de sencillo. Por esa razón mi postura es como el Señor. Hay dos opciones: escoge la vida, escoge la bendición, o escoge muerte y maldición. Lea Deuteronomio 28 y usted va a ver cómo Dios señala dos caminos. Él nos aconseja uno, pero no nos obliga a seguirlo. Cuando yo me reúno, me siento con alguien y veo que alguien está decidido a pecar y a hacer su voluntad, yo le doy dos opciones. Nunca violo su conciencia diciéndole lo que tiene que hacer. Mira, si tú haces esto, te pasará esto, lo otro, pero si tú haces esto, te acontecerá esto y lo otro. Yo te aconsejo que hagas esto, pero tú tomas la decisión. Por eso usted, cuando entra a mi oficina a pedir un consejo, nunca le obligaré a hacer lo que yo le diga, pero sí le aconsejaré hacerlo. Porque al final de cuentas, si usted está decidido a pecar, así venga mi papá Naúm y te diga que no lo hagas, tú lo vas a hacer. De eso te rescata la gracia, de la influencia del pecado. No importa cuán culto ungido haya hoy, el que está decidido a pecar va a pecar. Es muy posible que hoy, si alguien está resuelto a pecar, salga de aquí a pecar, a seguir desobedeciendo a Dios. Porque no importa cuánto tú digas, hasta hoy peco, en tus fuerzas no puede vencer el dominio del pecado. En sus fuerzas
nunca, no importa cuántas promesas usted se haga, no importa cuánto te diga hasta hoy, o mañana cambio. Por eso los mañanas nunca le llegan. Porque el cambio no viene por nuestras fuerzas, por nuestras obras o por nuestros méritos. El cambio de nuestras vidas o ser libre del dominio del pecado es una obra divina, por la gracia de Dios. O sea que la gracia es la provisión que tienen los hijos de Dios para vencer el dominio del pecado. Ya conmigo, la gracia tiene más poder que el pecado. Ya conmigo, la gracia tiene más poder que el pecado. Amén. Dios salvará a la humanidad, extenderá su gracia, pero para sacarnos de esa vieja vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Pero hay una condición y la hemos ignorado por mucho tiempo. El que está en Cristo, no el que está en una iglesia, no el que está apegado a un pastor, el que está en Cristo. Nueva. Yo no tengo el poder para hacerte una nueva criatura. Este lugar no tiene el poder para hacerte una nueva criatura. Y tu confesión no te hace una nueva criatura. Vivir en Jesús, en los parámetros, en las demandas, en las exigencias de Jesús, te convierte en una nueva criatura. Lo que me convierte en una nueva criatura no es decir soy cristiano, es estar en Cristo. Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lo que nos asegura una nueva o una novedad de vida es estar apegado a Jesús. Voy a repetir, es estar apegado a Jesús. Es muy lamentable, pero muchos están más apegados a denominaciones, a rótulos, a hombres, pero no a Jesús. Un pastor lo falla, dejaron de congregarse. Un pastor sale de alguna denominación, le dan la espalda. Porque muchos se están convertidos a denominaciones. Muchos se están convertidos a hombres, pero no a Jesús. Y esto es algo que tendré que trabajar por mucho tiempo con la iglesia. Usted tiene que estar en Jesús y su fe fundada en Jesús. Sea que alguna iglesia lo trató mal, sea que algún pastor lo trató mal, no es motivo para usted salir de Jesús. Si lo que le hizo un pastor provocó que usted deje de congregarse, si lo que le hizo una iglesia provocó que usted deje de asistir, entonces su fe estaba fundada en un hombre, en una denominación y no en Jesús. Usted vivía una religión. La religión está fundada en el hombre. Esta iglesia, y usted tiene que estar fundado en Jesús. Y el motivo para usted venir a la iglesia no es que yo predique, o que predique el padre Freddy, o que venga mi papá Naúm aquí a este lugar. La motivación para usted venir aquí es Jesús. La motivación por la cual usted se reúne hoy, martes, viernes, las reuniones que tengamos, es Jesús. Porque si usted viene por un hombre, su fe está fundada en hombres y usted corre un gran peligro. ¿Qué pasa hoy en la iglesia? Llega un artista invitado, un predicador invitado a la campaña y la llenan. Pero sabes, esos mismos no llenan sus propias iglesias. ¿Qué provocó eso? Lamentablemente, a que miles colocaran su fe en hombres. Usted ve esos estadios llenísimos. Y te apuesto que muchos de los que fueron no son fieles a sus iglesias, pero solo están esperando la publicidad que tal hombre de Dios va a llenar a este estadio. Y te aseguro que miles van. Somos siervos, instrumentos, manada, para que usted conozca a Jesús. Pero su motivación de asistir
de congregarse, de servir, es y debe ser siempre Jesús. Y eso es suficiente para usted hacer todo lo que usted tenga que hacer dentro de una congregación. Amén. Me acuerdo que hace tiempo le dije a alguien: yo no hagas de mi persona tu mundo, porque está mal. Tú no puedes colocar tu fe en mí. No importa cuán buen hombre de Dios pueda ser, no importa cuán buenos consejos yo te pueda dar, no importa cuánto yo pueda orar por ti, yo no te salvo. Yo no derramo sangre por ti. Yo te amo, te aprecio y serviré y me desgastaré por amor a vuestras almas. Pero no coloquen la fe en un hombre, en Jesús. Porque si la colocan la fe en un hombre, si la colocan la fe en mí, cuando yo predique la iglesia se llena. Pero si yo le digo mañana que Alan va a predicar, le pregunto, ¿vendrá la misma cantidad de gente? Te aseguro que no. ¿Saben? Uno de los motivos por los cuales esta semana de ayuno no vine es para ver la iglesia cómo va. Y está mal. Y tengo mucho trabajo que hacer. Amén. La iglesia debe estar llena, sea quien predique, sea que sea Raquel, sea que sea Edgar, sea que sea Lea, sea que sea yo. La iglesia no debe de bajar su número, porque si lo hace, usted revela que su corazón no está fundado en Jesús, sino en un hombre. Y si tengo que quitarme a un lado para que su fe esté en Jesús, lo haré. Amén. Pastor, ¿nos va a dejar de pastorear? Yo no estoy diciendo eso. Lo pastorearé porque a eso Dios me llamó, a pastorear la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor no es mi iglesia. Ahora tengo 10 puntos, es en serio, esta vez no estoy bromeando. Primero, ¿qué conseguimos con la gracia que domina el pecado? Primero, nuestro viejo hombre de pecado murió en la cruz con Jesús. Diga conmigo, mi viejo hombre, el de pecado, el que estaba envuelto en pecado, murió en la cruz con Jesús. Diga conmigo, murió en la cruz con Jesús. El mismo capítulo, vámonos al verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Juntamente con él. Diga conmigo, mi viejo hombre. Diga conmigo, mi vieja naturaleza, mi vida pecaminosa. Diga conmigo, fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El que peca es un esclavo del pecado. Así de sencillo es esto. Al momento de usted pecar, usted es un esclavo del pecado. O sea que el pecado lo domina. Y el pecado es el resultado de las concupiscencias del ser humano. Concupiscencia, deseos, pasiones, tentaciones. Eso da a luz pecados. El pecado no es que te vino de la noche a la mañana. El pecado es un resultado. No sé si me hago entender. Vamos a repetir. El pecado es un resultado. ¿Resultado de qué? De nuestras pasiones, de nuestros deseos. Antes de Eva comer el fruto, vio que el árbol era bueno para comer. Cuando lo comió, fue el resultado de su deseo. O sea, que el que adultera, el pecado no dio a luz en una cama. El pecado nació en el corazón del ser humano. Por eso en la ley se condenan los resultados. En la gracia, las intenciones. Jesús dijo, si solamente miras a aquella mujer para codiciarla, ya adulteraste sin necesidad de irte a la cama. Así es la gracia. Es más demandante que la ley. Amén. Amén o no amén. Entonces, el pecado es el resultado de los deseos.
Si queremos ser libres del pecado, tendremos que bregar con nuestras pasiones. Y con nuestras pasiones se brega todos los días. Amén. Se brega todos los días. Yo me cometí un error con mi hija Daza. ¿Cuál, pastor? Darle una probadita de café. Pastor, eso es una maldición porque su familia, a alguien que le gusta café, no es una maldición. Pero mi mamá le encanta el café. En las venas más corre café que sangre. Y creo que hace la Santa Cena con una copita de café. Adasa por mucho tiempo no había probado el café, ni sabía que era eso. Siempre la mamá le daba tecito, leche, algún juguito. Y temíamos algo, que le encante el café. Pero solo fue que un día probó eso. Y hasta el día de hoy no deja de pedir café. Así somos. Una probadita y tú seguirás queriendo probar más. Así funciona el pecado. Dile que tuyo, con que una pruebes, vas a ver que vas a querer probar otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, ¿con qué se brega? No con los resultados, sino con los deseos. Por eso el seguir a Jesús es una vida rendida. Y donde yo me rindo ante Él para no satisfacer mis deseos, sino sus deseos. ¿Qué ocurre? Ahí muero a mí mismo. Muero a mis pasiones. Muero a mis deseos de la vieja naturaleza. Amén. Amén o no amén. El que ha pecado, alza la mano el que es pecado. Creo que entendieron el mensaje, el ejemplo, ¿no? Y el que no ha pecado va a estar ya glorificado aquí en la silla. Pero usted sabe que una probadita y va a ir a querer seguir probando. Pero diga conmigo, para eso está la gracia. Nos equipa para ahora dominar el pecado. Ejercer dominio sobre el pecado. Ahora entiendo cuando Jesús le dijo a los discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. No dijo para que no peques, para que no entres en tentación. Porque Jesús sabía que el pecado es el resultado de una tentación, y una tentación es el resultado de pasiones. Y Jesús dijo: la vía para ejercer dominio y fortalecerte sobre tus deseos es estar atentos y orando. Diga conmigo, es estar atentos y orando. Dile que tuyo, estar atentos y orando. Le enseñaba a alguien, un día me enteré de que alguien se levantaba a las 10 de la mañana a ayunar y ya terminaba el ayuno al mediodía. Papá, yo a mediodía ya veo un túnel y una luz blanca que me llama. Y esa luz blanca es la comida, porque no es el Señor. Le digo, pero eso no es ayuno. Te levantas a las 10 y terminas el ayuno al mediodía. Y le dije, ¿cuándo usted desarrolla dominio propio? El ayuno no solamente es que nos priva de comer, nos enseña a dominar a dominar la carne. Creo que compartí al grupo un texto que decía: alguien decidió ayunar y ese día salió en la calle, vio pasteles, comida, y este hombre que ayunaba le dijo a su cuerpo: hoy me diste problema, mañana de castigo vamos a ayunar. Amén. Así que si usted está ayunando y a las 11 ya le dio hambre, su cuerpo le está dando problemas, castíguelo al otro día y siga ayunando. ¿Y sabe qué ocurre? Ejerce dominio. O si no, le enseño la estrategia de Dr. Chapatín. Cómo bajar de peso. Un día llegaron al doctor Chapatín y le dijeron: doctor,
quiero bajar de peso y no sé qué hacer, qué ejercicio me recomienda. Y el doctor Chapatín le dice, solo haga esto. Y él decía, pero ¿cómo que con eso bajar de peso? Sí, cuando usted le ofrezcan comida, haga esto. Amén. Me decía alguien, papá, no entiendo cómo usted cuando ayuno usted baja de peso y yo no puedo. Yo le dije, pero yo no como gracia, yo no como fritura y de arroz, a veces una cosita así que parece la pequeña nube que vio el siervo de Elías, que entra en la palma de mi mano. Eso yo como, y agua, solo agua, nada de azúcar, y disminuyo la sal. Es que yo ya no meriendo. Está bien, yo tampoco. Y almuerza, ay, es que eso no puedo dejar todavía. Ya conmigo, son los ayunos que nos ayudan a dominar la carne, a hacer dominio, a meternos, a abstenernos de comida natural por una comida espiritual. Amén. Y si usted tiene muchos problemas con su carne, métase a ayuno. Debería ser un hombre de ayuno. Amén. Amén o no amén. Si usted sufre de sueños, porque algunos ya parece que la enfermedad, parece que el sueño ya es una enfermedad. Si usted sufre de sueños, practique vigilias. Pocos amén, parece que a la iglesia le encanta dormir. Amén. Bien. Segundo, ¿qué más sucede con esta gracia? Ya conmigo, hemos muerto al pecado. Diga conmigo, he muerto al pecado. Dile que atrás tuyo, considérate muerto al pecado. Verso 4, vamos al 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga conmigo, he muerto, estoy sepultado al pecado. Ya conmigo, he muerto al pecado. Entonces no vivimos para él. Usted no vive para pecar. Usted murió al pecado. Amén. Y todo esto sucedió con la gracia al momento de Jesús resucitar. Él fue sepultado, él fue muerto, llevó nuestras cargas, nuestros pecados, lo mandó al mismísimo infierno y resucitó con una nueva vida. Y Pablo dice, y con eso también nosotros resucitamos a una nueva vida cuando nos consideremos muertos al pecado. Diga conmigo, muertos al pecado. Amén. Diga conmigo, la santidad es un proceso. No es algo de la noche a la mañana, es un proceso. Ahora entiende cuando Pablo dijo, estoy juntamente con Cristo crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo ahora en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo por la fe. O sea, lo que Pablo dice, yo estoy sometiendo mi carne, me considero muerto al pecado, crucifico mis deseos, crucifico mis antojos, crucifico muchas veces mis planes y mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén. 3. Ya conmigo, hemos resucitado con Cristo. Ya conmigo, yo he resucitado con Cristo. Verso 4. Perdón. Ya le dije no. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Diga conmigo, el deseo del cielo, que yo ande en una nueva vida. Diga conmigo, en una nueva vida. Entonces no es un mensaje que a usted lo convierte en un legalista para andar pisoteando y atacando al que peca. ¿Me entendió? Bueno, el pastor nos está predicando que hay una provisión para vencer el pecado. La gracia me ayuda. Pastor, ya llevo una semana y no he pecado. Doy gracias por la gracia de Dios. Pero esto no es licencia para que usted aplaste a los que pecan. Digo, Pablo, tenemos el ministerio de la reconciliación. La santidad es un acto de consagración hacia Dios. No es algo, un motivo para brillar ante otros. Si usted se consagra es para Dios.
Y ese fue el error de los fariseos, que usaban una santidad para brillar ante otros. Y Jesús dijo: no, a mí me gustan los secretos, a mí me gusta el lugar secreto. Si te vas a consagrar, que sea para mí. Si te vas a santificar, que sea para mí. No es para andar brillando y que todo el mundo te aplauda y que todo el mundo te reconozca porque eres un hombre de ayuno. No, si vas a ayunar, si vas a consagrarte, si vas a vivir una vida santa, que sea para mí. Amén. Diga conmigo: hemos resucitado con Cristo. Diga conmigo: yo he resucitado con Cristo. 4. Tenemos vida nueva en unión a Cristo. Diga conmigo: tengo vida nueva en unión a Cristo. Verso 4, otra vez. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga conmigo: yo estoy destinado a andar en vida nueva. Diga conmigo: yo estoy destinado a andar en vida nueva. Diga conmigo: tengo una vida nueva. Diga conmigo: yo no voy a volver atrás, ni siquiera para coger impulso. Yo no vuelvo atrás. No cometa el mismo error que cometió el pueblo de Israel, que Moisés los liberta, Moisés los saca de Egipto, los está llevando a la tierra prometida, pero ellos querían regresar a Egipto, regresarse a adorar a otros dioses, regresar a ser esclavos, regresar a ser oprimidos. Yo ya no vuelvo a ser esclavo del pecado. Yo ya no vuelvo a ser esclavo de maldiciones. Yo ya no vuelvo a ser esclavo de la pobreza. Yo no vuelvo a ser esclavo de la enfermedad, porque Cristo me dio una nueva vida. Y diga conmigo: yo no vuelvo para atrás. Amén. No solamente usted murió al pecado, murió a maldiciones. La pobreza no puede estar viviendo con usted. Usted no puede estar durmiendo con la enfermedad. Usted no puede estar durmiendo con la pobreza. De ninguna manera. De ninguna manera. Esa vieja vida quedó atrás. Porque Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Murió desnudos para que no nos falte nada. Él no murió desnudo para que usted siga con necesidad. Él no cargó una enfermedad para que usted siga enfermo. Él no cargó una pobreza para que usted siga pobre. Él lo sepultó. La pobreza para usted debe estar sepultada. La enfermedad para usted debe estar sepultada. Maldiciones deben estar sepultados. Y usted debe de caminar en una nueva vida, una vida próspera, bendita, sana, santa, llena de fuerza, llena de victoria. Esa nueva vida Jesús ganó para nosotros. Amén. Una nueva vida. Usted no puede repetir los pecados de sus antepasados. Rehúsese a eso. Rehúsese a eso. Usted no fue llamado a repetir historias. Usted fue llamado a marcar historias, no a repetirlas. Hacer una historia diferente para su descendencia y su linaje, para sus hijos, para sus nietos. No fue llamado a repetir historias, iglesia, entiéndame. Fue llamado a marcar una historia nueva para ellos, para su descendencia, abrir camino, abrir camino, abrir camino. Hoy usted sufre, padece, pero usted está ganando un nuevo camino para su descendencia. Amén. Tengo una nueva vida, diga conmigo: tengo una nueva vida en Cristo. Lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Diga conmigo: lo viejo apesta. Ya ha pasado ya. Amén. Un libro viejo apesta. Una ropa vieja apesta. No importa en qué local comercial la compró. No importa si es Gucci. No importa si es cualquiera de esas marcas elegantes. Guárdenla ahí por años en el closet y le va a apestar. Va a apestar. Porque lo viejo apesta. Y hay más probabilidades que una prenda vieja se destruya más rápida que una nueva.
Diga conmigo, yo no soy lo viejo que apesto. Yo tengo una nueva vida. Diga conmigo, yo tengo una nueva vida. Diga conmigo, yo tengo una nueva vida. Diga conmigo, dígalo, porque usted tiene que creérsela. Yo tengo una nueva vida. Dígalo, yo tengo una nueva vida. Yo no voy a ser el viejo Diago de siempre. Yo voy a ser un nuevo Diago. Ponga su nombre para que no use el mío. Amén. Ella no será el viejo de siempre. Será uno nuevo. Uno nuevo. Escúchame. El que vive apegado a la vid no es un creyente desanimado. No es un creyente sin pasión. En esta fecha recordamos la pasión de Jesús, su muerte, su vida, su resurrección. Yo no puedo creer que alguien que diga que está pegado a Jesús vive una vida desanimada, frustrada, amargada, triste, arrastrando los pies. Entonces hay un problema con tu conexión. Y es que muy posible te despegaste de la vida. Por eso yo no creo que alguien me diga que es cristiano, que ama a Jesús y tiene una cara peor que un limón exprimido. Yo no creo a Jesús con la cara de limón exprimido andando por las calles, porque dice que era atractivo. La única vez que lo exprimieron fue en la cruz. Pero mi Biblia habla en Salmos que es el hermoso entre millares. Hermoso. No hay hombre que compita con él. Yo no veo alguien hermoso. Por eso el pastor no es arrugado en cara. Alguien que está pegado a Jesús es un hombre que contagia esperanza. Es un hombre que contagia gozo. Es un hombre que contagia alegrías. Es un hombre que transmite amor. Amén. Es un hombre que no se queja. No se queja en sus sufrimientos. Amén. Es un hombre donde las circunstancias no cambian su esencia. Yo quiero esa vida de Jesús, donde las circunstancias no cambian su esencia. Las circunstancias son cambiables, mi esencia debe de permanecer. ¿Saben por qué? Porque Jesús estaba enfrentando una circunstancia de traición, pero la circunstancia de traición no cambió su esencia de amor. Vinieron a besarlo, uno que lo traicionó por unas cuantas monedas. Y Jesús no tuvo ningún problema en darle un beso. Jesús sabía que había alguien en la mesa que lo iba a traicionar y no tuvo ningún problema de celebrar Santa Cena con él. Sabía que uno lo iba a traicionar y no tuvo ningún problema de lavarle los pies, porque las circunstancias no cambian la esencia de aquel que está pegado a Jesús. Por eso si alguien te dio la espalda, si alguien te traicionó, no debe de provocar en ti menos amor, no debe de provocar en ti una vida frustrada, porque entonces ¿dónde está tu esencia? Las traiciones no cambian tu esencia. El rechazo no debe de cambiar tu esencia. Y esa esencia la consigo en Jesús. Esa esencia la consigo apegado a Él. Esa esencia la consigo unido a Él, porque todos estamos llamados a colocar en esta tierra, a demostrar el carácter de Jesús. Que duelen, pero más fuerte es esa esencia. Más fuerte es Jesús. Si el que habló mal de ti mañana lo ves, le puedes dar un abrazo. Es más honroso sentirse un Jesús traicionado que ser un Judas que traiciona. No sé qué sé. Yo quiero ser un Jesús que se sienta traicionado y no ser un Judas que traiciona. Amén. Tenemos una nueva vida. Diga conmigo, yo tengo una nueva vida. Dígale que atrás tuyo, tú tienes una nueva vida. Suelta la vieja vida que ya apesta.
5. Hemos sido justificados del pecado. Dijo alguien, ¿estamos aquí los que no tienen plata para vacacionar o los que tenemos hambre y sed por Dios? Creo que somos los que tenemos hambre y sed por Dios, porque plata sí hay. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra dice que nadie puede justificarse por sí mismo. Nadie puede hacer las obras suficientes para justificarse. La justificación es una obra de fe. Justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios. He sido justificado. La gracia me justifica. La sangre me justifica. Me presenta ante Dios justo, limpio y sin mancha. Aunque tú te consideres manchado, la sangre me presenta ante el Padre con una vestidura nueva. Usted cuando se acerca a Dios, lo vimos aquí en la demostración con Jesús. Había un Jesús flagelado, con sangre, roto. Pero una vez que resucita salió elegante, más elegante que la ropa que usa. Todo bien bonito. Yo decía, yo quiero conseguirme un traje así para predicar. Elegancia. Y eso ganó Jesús para nosotros. Nos consideremos rotos, flagelados, pero cuando vamos al Padre por medio de la sangre, nos vamos elegantes. Porque su sangre nos presenta sin mancha ante Él. Justificados. Por eso en la boda del Cordero había alguien que se había infiltrado y no estaba vestido para la boda. Y el Señor le dice, ¿qué usted hace aquí sin estar vestido para la boda? Sáquenlo. Sáquenlo. Y pónganlo allá donde es el lloro y el crujir de los dientes. Todos esos cojos, esos mancos que fueron invitados para las bodas, les dieron un traje nuevo. Porque ellos no tenían ropa para ir a la boda. El mismo que los invitó les tenía un traje. Imagínate al cojo todo sucio. Y ese día cuando entra a la boda le colocan un traje de elegancia. Y Apocalipsis dice que hay una multitud con un buen traje. Y ese traje lo trae la sangre de Cristo. Ese traje lo trae la preciosa sangre. Por eso ante Él usted no es el cojo, usted no es el manco, usted no es el pecador, usted no es el débil, usted es un hijo de Dios, justificado sin mancha por la preciosa sangre de Jesús. Amén. Hemos sido justificados del pecado. 6. ¿Qué hace la gracia? Puedo presentar mis miembros a Dios como instrumento de justicia. Eso, a mí me encantó. Te conectaste. Parecía espartano. Ya conmigo, puedo presentar mis miembros a Dios como instrumento de justicia. Verso 12. Verso 12. Aquí creo que van a saltar a los que van en el bus y el chofer pone una música de salsa y están sentados así. Dile que a lo tuyo, ese piecito hoy se va a tranquilizar. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, todo lo que es su cuerpo, vuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de
justicia. Ya conmigo, este cuerpo debe ser un instrumento de justicia. Sus manos deben ser un instrumento de justicia. Su boca, su lengua debe ser instrumentos de justicia. Sus pies, instrumentos de su justicia. Su mente, instrumento de su justicia. Su corazón, instrumento de justicia. Todo su cuerpo debe presentarse ante Dios como un instrumento de justicia. No presentar nuestros miembros bajo los deseos y concupiscencias de la carne. Qué interesante. Listo. Que esos deseos no van a desaparecer. Lo único que cambia es que usted los domina ahora. Pero están ahí. Pero pastor, ya no siento sabor por el alcohol. Ya lo dominaste por la gracia de Dios. Pero sigue ahí. Sepárate al Señor y te vuelves más borracho que antes. Vas a ver. Deslígate del Señor y ponga por ahí, vas a ver que eres más borracho que antes. Porque Jesús dijo, si ya te liberaron de un demonio, cuidado, venga este demonio con 7 más y vea un gran espacio para llenarlo. O sea, si fuiste borracho y decides regresar al mundo, serás 7 veces más borracho. A usted ni a mí nos conviene separarnos del Señor. Si usted fue un diablo, será 7 peores. Y es muy posible que lo acompañe donde será condenado el diablo. Y conmigo, los deseos no van a salirse. Están incrustados como que la vieja naturaleza en el cuerpo. Pero la gracia los domina. Y conmigo, la gracia los domina. En mi etapa más joven, yo era tragón, como algunos de mis hijos. Yo decía a mis 17, 18 que nunca me iba a crecer la bendición. Pero la bendición se ha expandido. Y uno tragaba como loco. Al menos cuando uno hacía deporte, vivía para comer y comía para vivir. Yo era cuando Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, yo era ese. Mi esposa me conoció así. Mis platos no era el plato que usted come, eran las ensaladeras. No, me acuerdo que había una de vidrio que se hacen las ensaladas, una grandota. Ahí yo me servía y repetía, imagínense. Mi sopa no eran las soperas normales. Los que me conocen, mi viejo hombre, sabrán que yo no estoy mintiendo. Los que conocen mi vieja naturaleza. Tragaba esos caldos de bolas. Es una repetidera. Almuerzo para la noche y para el otro día. Y la misma cantidad. Eso era así. No me engordaba. Como me daba cuenta que no me afectaba, yo no tragaba como loco. No me engordaba. Y en la tarde comíamos panes con la colada. Mi mamá hacía unas bandejotas de colada y con pan, porque era lo que nos llevaba mi papá, pan. Pan con colada. Y come, y traga. Pero pasa el tiempo, uno ya se va convirtiendo al Señor. Ya me caso. Ahora mi vida es cambiada, no solamente por el Señor, sino aún con mi esposa, porque imagínense, ella viene de otra forma de comer. Y ella, por cuidarme, me disminuía ciertos condimentos, me disminuía la sal, me disminuía el azúcar sin darme cuenta. No sé si lo hacía a propósito, porque, ay, me olvidé el azúcar. Me disminuía la fritura. No, con ella ya no como frituras. Y el organismo ya se acostumbra a eso.
Cuando era ayunos, me acuerdo que un día padeció Leo, estaba en mi casa Leo y era semana de ayuno. Y ese día solamente mi esposa me sirvió unas cuantas vainitas, unos brócolis, una zanahoria y una presa. Yo veía a mi hijo decepcionado de la vida, porque le tocó comer lo mismo. No había arroz. ¿Te acuerdas, Leo? ¿Cómo no se va a olvidar? Hasta el estómago se acuerda de mí. Y yo ya viví una vida practicando así. Cada vez que hay ayuno, mi comida baja completamente en esa semana de ayuno. Entonces, cuando voy a hijos que principalmente me conocieron con la vieja naturaleza, ellos emocionados al servirme bastante. Y emocionados vienen: papá, ¿le sirvo más? No, hijo, ya he cambiado. Ya no me den más. Me gusta comer. No niego que me gusta comer. Hemos ido a centros comerciales o a restaurantes. Yo veo un gran plato. Ese plato está buenísimo. Era al principio, ya no, ya aprendimos. Y yo me servía un platazo y tenía que dejar siempre la mitad, porque no me alcanzaba. Hoy voy al Chifa, me gusta el arroz con camarón, lo dividimos. Y a veces hay un poquito para llevar a alguien que esté en casa. El deseo por comer no se ha ido, pero ahora se lo domina. Ya no te da las ganas de tragar, ahora comes como una persona. Pero se domina esos deseos. Y oro para que muchos vayan desarrollando ese dominio en cuanto a la comida. Amén. Lo mismo pasa con el pecado. Lo mismo pasa con los miembros. Yo decido ya no ofrecer mis miembros para el pecado. O sea, hagamos de esto: ya no voy a comer tanto arroz, le voy a disminuir. Me va a dar hambre, tómese agua. Me va a dar más hambre, otro vaso de agua. Y así eduque el cuerpo. Y va a ver que en un mes, en 2 meses, usted ya está fitness. Amén. Amén o no amén. Dile que a tuyo, así funciona con nuestros deseos. Te lo digo de esta manera: ya no le des de comer a ese cuerpo. Quítale la comida. Presenta tus miembros al Señor. Diga conmigo: voy a presentar mis miembros al Señor. Si tú saliste de una vida alcohólica, ¿qué haces caminando frente a los bares? Si Dios te rescató de la droga, ¿qué haces teniendo de amigos a los drogadictos? Si Dios te rescató de la salsa, ¿qué haces tomando salsa de tomate? Algunos todavía Dios no los rescata de la cola, pero estoy orando para que Dios los saque de ahí, de ese envenenamiento que se manda. Amén. Hoy dicen que es rico. Mañana, cuando les duela, quiero que digan que está rico. Amén. Por eso cuando llega mi hija Raquel, sé que ahí vamos a pecar con cola. Bien, diga conmigo: voy a presentar mis miembros para el Señor. Vamos al verso 19 rapidito, que ya voy terminando. Verso 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Diga conmigo: yo presento mis miembros para servir a la justicia. Pastor, es que a mí me gusta la romántica, la música romántica. ¿Es pecado?, dijo alguien. Hay que ver de qué época es la música romántica, pues no. Porque la de ahora no es nada romántica. Pero a algunos les gusta la música romántica de ahora, no la de hace años atrás, que se exaltaba el amor, que era más poesía y no una depravación. Amén. Al menos le gusta escuchar al emproblemado de Arjona. El hombre vive en problemas.
Para él todo es problema. Problema es amar, problema es todo el hombre. El hombre bien, problema es amarte. El problema es que te creo. El hombre de 1000 problemas es él. El que quiere vivir en problemado, allá que lo escucha. Pues yo no. Que Dios lo ayude y lo saque de sus problemas. Amén. Dile que hasta lo tuyo. Presenta a tus miembros para la justicia. Sean instrumentos de justicia. 7. El pecado no se enseñorea del creyente. Verso 14. El pecado no se enseñorea del creyente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Diga conmigo: cuando estoy bajo la gracia, el pecado no se enseñorea. Pero cuando estoy bajo la ley, sí se enseñorea el pecado. Diga conmigo: la gracia me hace libre. Diga conmigo: la gracia me libera del dominio del pecado. ¿Quiere vencer el pecado? Busque la gracia de Dios. ¿Quiere ejercer dominio sobre el pecado? Busque la gracia de mi Señor Jesucristo. Es el equipamiento, es la provisión para usted tener victoria sobre el pecado. Mire, es tan poderosa la gracia que no importa si su generación pasada fue una generación llena de pecado. Con la gracia usted podrá vencer todos los pecados que sus generaciones pasadas pudieron cometer. O sea, a ese nivel de poder hay en la gracia, donde usted puede vencer todos los pecados que su generación pasada las practicaba. Ya conmigo: la gracia me hace libre del pecado. Ya conmigo: el pecado no se enseñorea. Cuando usted vaya a orar, declare: el pecado no se enseñorea sobre mí, porque estoy bajo la gracia. Ya conmigo: estoy bajo la gracia. Ya conmigo: estoy bajo la gracia. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, el adulterio, la fornicación no se enseñorean sobre mí, porque estoy bajo la gracia. Diga conmigo: estoy bajo la gracia. Ningún pecado de inmoralidad se enseñorea sobre mí, porque estoy bajo la gracia. Diga conmigo: estoy bajo la gracia. Diga conmigo: soy libre por la gracia de Dios. Soy libre de los pecados. Soy libre de la fornicación. Soy libre de maldiciones. Soy libre de divorcios. Soy libre de adulterios. Soy libre de traiciones, porque la gracia me hace libre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiere vivir una vida libre del pecado? Vive una vida pegada a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Pablo dijo: bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente. Espero un día predicar bien eso. Bástate de mi gracia. Yo conmigo: yo necesito la gracia para vencer, y el pecado no se enseñorea sobre mí. 8. Somos siervos de la justicia. 8. Somos siervos de la justicia. Verso 17. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, diga conmigo: habéis obedecido de corazón. ¿Cómo empieza esta vida? Obedeciendo de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya conmigo: la gracia me equipa para obedecer a Dios. Ya conmigo: la gracia me equipa para servirle a Dios. Ya conmigo: la gracia me equipa para caminar en la justicia de Dios. Ya conmigo: soy libre del pecado. Ya no soy siervo del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy siervo de la justicia. Jesús era un siervo de la justicia. Ya conmigo: era un siervo de la justicia. Hay cosas que no entenderemos y que Dios nos pedirá. Y las cosas que Él nos pide no es porque es la única vía para Él soltarme algo. Jesús fue al Jordán a bautizarse para perdón de pecados, porque Juan el Bautista bautizaba para perdón de pecados. Dice que cuando Él se sumerge, lo sumerge Juan, descendió sobre Él
en forma corporal el Espíritu Santo de Dios. Antes de eso, en todos los años, la única aparición que vemos del Espíritu Santo es cuando llena el vientre de María. Y de ahí hasta el Jordán no aparece el Espíritu Santo, no lo vemos. Literal no lo vemos, pero trabajó con Jesús, pero literal no lo vemos. Pero vemos una manifestación cuando Jesús obedece a la justicia. Amén. Amén. En el cielo, Jesús no necesitaba que sobre él se pose el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Los tres son Dios. O sea que en el cielo él no necesitaba que el Espíritu Santo se pose sobre él. Pero Dios le dijo: mira, hijo, a los 30 y punta de años vas a ir al Jordán y le vas a pedir al profeta Juan el Bautista que te bautice, y vendrá el Espíritu de Dios sobre ti. Jesús pudo haber dicho: pero ¿por qué no me lo das ahora? ¿Por qué tengo que esperarme tanto, ir ante un hombre que él me bautice para yo recibir recién el Espíritu Santo? Jesús pudo haber dicho: ¿por qué no me lo das aquí ahora que estoy en el templo a mis 12 años enseñándole a los doctos de la ley? ¿Por qué no vino sobre mí y esperas el lugar menos popular? Porque era el lugar menos popular para Jesús. Más popular era en el templo a los 12 años enseñándole a los doctos de la ley, que ir al Jordán, al río más sucio, y donde todos los que estaban ahí era un chorrón de pecadores. O sea que a ese Jordán estaba descendiendo la prostituta, la ramera, el alcohólico, el borracho, el mujeriego, el publicano. Ese Jordán estaba lleno de pecadores. Pero Dios escogió ese lugar para que él recibiese al Espíritu Santo. Dios no escogió el templo, Dios le pidió. Por eso cuando va Jesús al Jordán le dice a Juan: nos conviene a ti y a mí, nos conviene. Dile que tuyo, cuando tú aprendas a ver que nos conviene obedecer, obedeceremos. Dile que tuyo, aunque no entiendas, siempre nos va a convenir obedecer a Dios. Siempre. No importa cuán duro, si no entendemos, nos conviene obedecer. Porque esa obediencia abrió el cielo. Y Dios escoge lugares muy posibles, no populares, para entregarte algo. Justicia. Él obedeció a la justicia. Papá, no entiendo por qué Dios me pide esto. Usted hágalo. Obedezca. Obedezca. Y fue por esa vía que vino el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios obedece a los que guía a los que le obedecen. Amén. Él guía a los que le obedecen. Y la gracia nos convierte en siervos obedientes. Diga conmigo: siervos y obedientes a la justicia de Dios. Amén. 9. Hemos sido libertados del pecado. Diga conmigo: hemos sido libertados del pecado. Verso 18: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Diga conmigo: soy libre del pecado. Diga conmigo: las cadenas se rompieron del pecado. Diga conmigo: ya no tengo yugo del pecado sobre mí. He sido libre por la sangre de Jesús. Diga conmigo: he sido libre por la sangre de Jesús. Amén. Y 10 y último: el fruto del creyente es la santificación. El fruto del creyente es la santificación. Si alguien predica gracia y no lleva estas demandas,
Ese es otro evangelio, dijo Pablo. Porque la gracia no anula las demandas de Dios. La gracia no anula la verdad de Dios. Recuerde que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Ya conmigo, la verdad de Dios siempre le dará el balance a la gracia. Nunca prediquemos gracia sin haber conocido la verdad primero, porque la podemos torcer. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ya conmigo, el que es libre del pecado siempre termina sirviendo a Dios. Aquí hay uno que ha sido libre del pecado y que ahora es siervo de Dios. No sé si hay alguien aquí también que se une a este club. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Diga conmigo, mi fruto en la gracia de Dios es una santidad. La santidad no viene porque usted ora y porque usted le pide a Dios, Señor, hazme santo. La santidad empieza la santidad como una obra de gracia en el momento en que usted decide rendir su cuerpo, su carne, sus pasiones, sus deseos para servir a Dios. Eso nos lleva a morir todos los días. Amén. Y la santidad es personal. La consagración es personal. Amén. Un ejemplo. Si alguien se consagra, vamos de lo más práctico, y no ve para nada películas de terror, porque él entendió, tuvo la revelación que hay una transmisión de espíritus. Ve una película de terror a ver si usted duerme en paz. A mí me gustaban las películas de terror. Y una vez nos fuimos al cine con Junior y Gary, ¿se acuerdan? Fuimos a ver en 3D todavía esa película de terror. Eran como las 12 de la noche. Nosotros hechos los macho men. Ese día creo que Junior había ido a dormir a la casa. Íbamos al San Marino, como en el patio de mi casa estaba el San Marino. Solo salí por el patio y llegué al San Marino. Y eran como las 12 de la noche viendo la película. Y traje eso a la sala solo para los tres. Uno decía, ¿a qué hora el diablo me jala la pata? Y uno veía esas películas, me acuerdo de esa película se llamaba Silent Hill. Y el hombre con un ras. Y yo vi el Sacha que pasó por aquí, porque era en 3D, imagínense. Y si salía botando una cabeza, yo pensé que me iba a caer. A mí me gustaban las de terror. A veces molesto a mi esposa, mi amor, mira, aquí está, ya los niños se fueron a dormir. ¿Por qué no vemos una de terror? Si tienes miedo, me abrazas. Pero decidí que ya no, porque nunca dejaremos de ser receptores. Siempre somos receptores. Y ya no. Pero hay alguien, a lo mejor a usted todavía le gusta ver a Chucky. Me decía un pastor, alguien decía en estos días, a mí ver Chucky me aterraba. Y ellos ven Chucky como comedia ahora. La generación de ahora. La generación de ahora no lo asusta a Chucky. Uno vivía soñando con Chucky. Nadie podía derrotar a ese muñeco. Pero es muy posible que aquí haya alguien que le guste. Allá a usted sí le gusta. Y si usted lo ve. Pero es una realidad que eso es una impartición del corazón del autor de esa película. Entonces, un acto de consagración ya no voy a ver porque yo quiero guardar mi espíritu para el Señor, no quiero contaminación. Quiero soñar hoy con el Señor y no con los diablos que vi. Eso es un acto de consagración.
Usted tampoco salga a satanizar a los que ven terror, porque esa consagración es suya para con Dios. Y el que ve terror no puede catalogar de religioso al que no ve, porque él se consagra y a lo mejor tú no quieras. No sé si me hago entender. Es tú cómo decides consagrarte a Dios. Y tu consagración no la usas ni para atacar al que no se consagra. Y el que no se consagra no puede señalar ni catalogar de religioso al que se consagra. Amén. Amén o no amén. Los días de culto, martes, viernes, yo no aprendí una buena costumbre no ver televisión cuando son cultos. No veo nada de televisión, nada. Además que casi ni se prende el televisor en mi casa. Y es muy posible que usted me mande un mensaje el martes, esté viendo telenovela y llorando. Porque es mi consagración. Yo quiero ser ¿cómo sería la palabra? Un canal limpio para el día que me toque predicar. Y no quiero que en ese filtro haya basuras. Es mi consagración. Si a usted le encanta ver telenovela hasta las 6:30 de la tarde antes de venir al culto, es cuestión suya, por eso sigue igual. Pues son actos de consagración. Amén. Acto de consagración suya es: a las 10 de la noche no escribo y no respondo a nadie, porque a las 9 de la noche yo quiero orar o leer la Biblia antes de acostarme. Ese es su acto de consagración, que sería muy bueno que lo haga, para que se vaya a acostar tranquilo en el Señor, despejadito. Pero si usted es de los que chatea hasta las 4 de la mañana y por razón que viene al culto siempre con sueño, no puede atacar al que no le responde los mensajes a las 10 de la noche. Amén. Son actos de consagración. Los domingos para mí son muy importantes para mí. Es el día de mi Señor. Ese día le doy lo que más puedo. No duermo, hago vigilia de muy temprano, me levanto, paso orando, paso buscando al Señor, paso leyendo. Y si no tengo que dormir, no lo hago, porque es mi día para el Señor. Un hijo se sorprendía porque decía: hijo, yo de la iglesia el domingo estoy saliendo 6 de la tarde. Termino de predicar, me reúno con los líderes. Si hay que atender a alguien, atiendo a alguien. Si tengo que aconsejar a alguien, aconsejo a alguien. Pero yo casi los domingos salgo 6 de la tarde. Papá, ¿y cómo hace si usted viene de vigilia? La gracia del Señor. La gracia del Señor. Son actos, ese es mi acto de consagración. Me ha ayudado, me ha servido. Dejar de hacerlos. ¿Cómo puedo dejar de hacer algo que he experimentado que me hace bien? Porque no es un término, es una experiencia que yo he tenido. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Esto indica que lo que hemos recibido, la gracia de Dios, no tenemos excusas para perseverar en el pecado. O sea, con esto se nos quitaron las excusas. Es que fui débil. Ya no hay excusa. Ya no podemos decirle: ya, dile que es tuyo. Aquí el pastor te fregó la vida. Porque ahora que saben, se les demandará. Pastor, ¿por qué trajo este mensaje? Para fregarle. Ahora su vida quedó fregada. Ya no hay excusas para decir: es que fui débil, es que esto y que el otro. Porque ya hay una provisión para vencer el pecado. Y si usted comete un pecado, no diga que fue débil, diga: lo quise hacer y ya. Es más sincero que diga que es débil. Simplemente lo quise hacer, no quise oír a Dios, no quise escucharla, no quise ser redarguido por el Espíritu Santo, lo hice y ya. Y con esto ya no hay excusas para vivir una vida practicando el pecado. Ya conmigo, la gracia nos va a llevar a una santificación, a presentar los miembros de nuestro cuerpo como un instrumento de justicia. En este evangelio no solamente importa el espíritu,
Te importa todo el ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y las tres partes de tu ser deben de rendirle adoración a Dios. Mi espíritu, donde está mi conciencia, la que nos acusa muchas veces. Mi alma, donde están mis emociones, donde están mis pensamientos, donde está mi voluntad. Y el cuerpo, que expresa cada sentimiento de un alma. Deuteronomio dice: amad a vuestro Dios con toda vuestra mente, corazón, alma, fuerza. En ese menciona el ser entero. El ser entero. Su alma tiene que doblarse a Dios, su espíritu y su cuerpo. No solo su espíritu. Y tratar de no pastorear un alma. Tú tienes que todos los días pastorear esa alma. Pero ¿sabe lo interesante? Cuando tu espíritu consigue la presencia de Dios, tu alma la percibe y tu cuerpo la va a sentir. Tu alma recibe lo que el espíritu consiguió de Dios y tu cuerpo lo siente. Así es. Por eso muchos se despelucan, sienten corriente, sienten un fuego, sienten algo en su cuerpo. El cuerpo está recibiendo lo que su alma consiguió del espíritu. Amén. Por entienda, alma mía, bendice a Jehová. Porque el alma tiene que percibir lo que el espíritu consigue de Dios, para que el cuerpo lo pueda sentir. Ahora entienda, cuando yo le he dicho muchas veces que yo sé que hay que acercarnos a Dios con fe, pero hay días que lo quiero sentir. Porque acercarme a Dios con fe tiene que ver mi espíritu. Pero cuando digo quiero sentirlo, tiene que ver las tres áreas de mi ser. O sea que quiero que la presencia de Dios no solamente toque mi espíritu, trascienda a mi cuerpo. Que mi cuerpo lo sienta, que sienta el fuego, el calor, el viento, lo que sea en mi cuerpo. Entonces su presencia trasciende y ministra a mi ser entero. No solo mi espíritu. Hay días que solo mi espíritu, oro creyendo, ya mi cuerpo no lo toca, mi alma no lo siente, pero mi espíritu está orando, mi espíritu está clamando. Pero hay días que anhelo sentirlo. Cuando anhelo sentirlo, porque quiero que mi ser entero, espíritu, alma y cuerpo, sienta a Dios, perciba a Dios. Hasta mi cuerpo sienta su presencia. La santificación es integral, todo su ser. Amén. Póngase de pie. Gloriosa cruz, vida inmortal, tengo en Jesús. Su gracia dio y su favor que transformó mi corazón. ¿Y cómo podré dejar de amar y de adorar a mi Señor? Preciosa, Preciosa sangre, preciosa. preciosa sangre. Dele gracias a Jesús por su sangre. Preciosa sangre de Jesús. Gloriosa cruz. Gloriosa cruz, gloriosa cruz, Gloriosa. gloriosa cruz que me transformó.
Preciosa. Preciosa sangre, preciosa sangre de Jesús. Gloriosa cruz. Gloriosa cruz, gloriosa cruz, gloriosa cruz que me transformó. Preciosa. Preciosa, Preciosa. sangre, Empieza a declarar su victoria sobre el pecado. Empieza a declarar su victoria sobre el pecado. Declare que el pecado no se enseñorea. Usted ha sido libre, rescatado. Gloriosa cruz, Gloriosa. gloriosa cruz que me transformó. Preciosa. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre de Jesús. Gloriosa. Gloriosa, gloriosa, Empieza a declarar la sangre de Jesús sobre su vida. Vamos. Esa sangre tiene poder. Declare la sangre de Jesús sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Padre, yo cubro esta iglesia con tu sangre preciosa. Cubro esta iglesia con tu sangre preciosa. Ningún dardo del enemigo, ninguna obra del diablo tocará sus vidas, su familia, sus hogares, su negocio. Los cubro con tu preciosa sangre. Esa sangre tiene poder. Esa sangre tiene poder. Esa sangre tiene poder. Tu sangre nos rescató del pecado. El pecado no se enseñorea sobre esta iglesia. No se enseñorea sobre tus hijos. La enfermedad no se enseñorea. La pobreza no se enseñorea. Tu sangre nos ha libertado. Tu sangre nos ha libertado. Tu sangre nos ha libertado y nos ha dado una nueva vida. Yo tengo nueva vida. Esta iglesia una nueva vida. Una iglesia sana. Una iglesia bendita. Una iglesia próspera. Una iglesia santa. Saludable. Llena de fuerza. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Enfermos son sanados. Cautivos son liberados. Sé sano. Sé sano por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Tu hogar es restaurado. Tu familia es levantada por la sangre de Jesús. Tu economía es restaurada por la sangre de Jesús. Preciosa. preciosa sangre de Preciosa sangre. preciosa sangre, Preciosa sangre. preciosa sangre, preciosa sangre de Jesús. Gloriosa cruz. Gloriosa Ponga la sangre sobre sus negocios. Ponga la sangre en sus trabajos, en sus bienes, en su economía. Vamos, iglesia. Declare la sangre de Jesús sobre sus hijos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre de Jesús, el pecado no haya cabida en este lugar. El pecado no haya cabida en este lugar. Y yo declaro que la gracia de Dios lleva a esta iglesia a una santificación completa. Espíritu, alma y cuerpo. Esta iglesia camina en amor. Esta iglesia camina en justicia, en santidad, en bendición, en prosperidad, en sanidad. Yo bendigo a esta iglesia. Yo declaro gracia y favor. Bendigo su entrada, bendigo su salida, bendigo su negocio, bendigo su empresa, bendigo su trabajo, bendigo su salario, bendigo su emprendimiento, bendigo su hogar, su matrimonio, sus hijos, sus planes, sus sueños. Los bendigo, los bendigo. Iglesia, salga de este lugar caminando en bendición, en una nueva vida. Los bendigo con lo mejor del
cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice, denle un fuerte aplauso al Señor.